sobre la necesidad de reinsertar al sujeto en la asistencia. A propósito del discurso de la medicina, la escucha asistencial y los grados de alexitimia. Introducción. La insuficiencia de la ciencia natural no estriba en lo que afirma, sino en lo que silencia. Como representación mental, la idea de enfermedad suele promover asociaciones tales como anormalidad, disfunción, mal, desperfecto, ataque. Las distintas perspectivas que nuestra cultura ha ido otorgando a la enfermedad en diferentes momentos de su historia aparecen dispuestas en nuestro discurso médico actual como las diferentes lentes de un mismo telescopio. Las lentes de ese telescopio resultan de la cristalización en el plano conceptual de las que muchas veces han sido circunstancias prevalentes en el plano fáctico. Así, el hecho de que las enfermedades sean consideradas en la actualidad en términos bélicos no ha de ser ajeno al hecho de que desde principios del siglo XX hasta hoy, el hombre ha matado a más seres humanos en guerras que en todo el resto de la historia. Hablamos así de ataques cardíacos, asmáticos o de gota, de armas terapéuticas, arsenales farmacológicos, fallas de bombas de cobalto o bombas de insulina, como poderosos aliados para combatir enfermedades. Los esfuerzos terapéuticos se congregan, además, en las numerosas ligas de lucha que se establecen contra ellas y en campañas de vacunación. En esta misma línea, en el interior del organismo se encuentran estructuras anatómicas tales como el ganglio centinela, ocupando un primer puesto de defensa frente a una eventual invasión tumoral. Los encargados institucionales de enfrentar estas situaciones son cabos enfermeros y médicos de guardia, por encima de quienes están los jefes de las diferentes pabellones, subordinados a su vez a los jefes de división, que son aquellos médicos de alto rango a los que se reportan los primeros. Las metáforas bélicas también se utilizaron en otros tiempos, antes de que la medicina instaurara el discurso hegemónico que la rige actualmente. Por entonces, el uso de las metáforas militares no estaba generalizado como lo está hoy. Así, por ejemplo, tal como lo señala Loudet o el renombrado Broussais, recurría a un léxico militar para referirse a la patología, pero lo hacía como expresión de un estilo propio que no estaba generalizado. Al decir de Lacan, quien se inspira a su vez en Heidegger, nosotros hablamos y somos hablados, en cuanto somos hablantes de un discurso social. El discurso de una disciplina, en este caso de la medicina, preanuncia el modo en el que esta disciplina habrá de incidir sobre los acontecimientos concretos que procure resolver. En este punto importa recordar que los ideales de la época, la realidad misma, es una construcción social en desarrollo cambiante, Berger y Luhmann. En lo que sigue, vamos a considerar los momentos en los que se van incorporando los distintos términos y metáforas que reconocemos en el discurso médico corriente, porque muchos criterios se cristalizan en un léxico que permite reconocer lo que el discurso médico exalta, lo visible, lo material, los rasgos genéricos, el objeto, así como lo que desestima, lo invisible, lo insustancial, lo que es indefectiblemente singular, el sujeto. El estudio de los vocablos médicos que las publicaciones y disertaciones académicas utilizan para referirse a la enfermedad permite desbrozar un nutrido follaje ideológico de distinta procedencia que es, no obstante, compatible y afín con las metáforas bélicas que acabamos de considerar. A través del desentrañamiento ideológico del discurso médico, podemos llegar a reconocer las categorías de análisis a las que se somete la enfermedad, alcanzar el terreno de creencias sociales y académicas que fundamentan la direccionalidad de muchas investigaciones y el modo en que esa misma direccionalidad condiciona sus resultados. El discurso médico expresa lo que la enfermedad significa para el consenso social y científico, mientras el discurso del paciente comunica lo que el estar enfermo significa para él. De allí que la mirada y la escucha médica estén llamadas a encontrar el modo de articularse en una asistencia que resulte acorde a sus fines. Atentos a que la desconsideración de la subjetividad tiene conocidas consecuencias insalubres, subrayaremos la necesidad bioética de encontrar los senderos apropiados para reintroducir al sujeto en la asistencia, a través de la escucha médica, teniendo en cuenta que escuchar no es indagar, escuchar es ante todo una actitud que se trasunta en gestos que le hacen saber al otro que existe en nosotros un lugar para él.
Definición y tipos de discurso. El discurso de una disciplina es la forma lingüística en la que se presenta un saber organizado. Las palabras que lo componen, el vocabulario, revelan tanto el modo de discurrir, de pensar, como el modelo de pensamiento o paradigma que sirve de marco estable a esa actividad discursiva. El término discurso se refiere entonces tanto a las palabras como a los conceptos, tanto al decir como al pensar. Según el agente que lo enuncia, el ámbito en el que aparece o la función que cumple, un discurso puede ser disciplinario, por ejemplo el discurso de la medicina, ideológico, por ejemplo el conjunto de ideas que respaldan a la medicina en su quehacer, o bien personal, por ejemplo las palabras que alguien, un sujeto, usa para expresar su parecer, su sentir o sus necesidades. En una encrucijada de diferentes discursos nos estamos demorando en considerar un discurso disciplinario, el discurso médico, en su relación interna con un discurso ideológico y en su relación externa con el discurso del paciente. Ideas y creencias de un discurso. Las hipótesis e ideas que un discurso presenta constituyen sus productos. Estas ideas son los retoños específicos que fecunda un discurso al irse desarrollando. Ahora bien, la manufactura de ideas, siempre incompletas e inestables, requiere un terreno firme a donde instalarse. Es por eso que, en última instancia, a través de las ideas del discurso, se pueden reconocer las creencias que lo soportan. Todo discurso surge de la afinidad de un conjunto de ideas y creencias, y así, desde las ideas retoño, se pueden llegar hasta el terreno de creencias en el que cada discurso tiene echadas sus raíces. Desde el pensamiento de Ortega y Gasset, las ideas se tienen, pero en las creencias se está. Para este autor, las creencias serían un tipo particular de ideas que suelen estar exentas de crítica, en cuanto no somos nosotros los que sostenemos a las creencias, sino que son ellas las que nos sostienen. Las creencias, por lo tanto, serían el piso de supuestos básicos sobre el que nos apoyamos. En ellas estamos y en ellas nos afirmamos, de allí que estas, las creencias, se refieren a cuestiones que se repiten y nos parecen tan incuestionables como las baldosas sobre las que se apoyan nuestros pies. Tal el caso, por ejemplo, de la firme creencia epistemológica y social de una tajante división entre el cuerpo y el alma y su consiguiente posibilidad de ser considerados por separado. La vida de la sociedad suele estar apoyada así en este tipo de fantasías ideológicas que se tienen por verdades objetivas, al tiempo que son innumerables los casos en que hay hechos evidentes que suelen ser desestimados cuando cuestionan el terreno de creencias que nos sostiene. Estas ideas básicas que llamo creencias no surgen en tal día y hora dentro de nuestra vida. No arribamos a ellas por un acto particular de pensar. No son, en suma, pensamientos que tenemos. No son ocurrencias, ni siquiera de aquella especie más elevada por su perfección lógica que denominamos razonamientos. Todo lo contrario. Esas ideas que son de verdad creencias constituyen el continente de nuestra vida y por ello no tienen el carácter de contenidos particulares dentro de esta. Cabe decir que no son ideas que tenemos, sino ideas que somos. Más aún, precisamente porque son creencias radicalísimas, las confundimos con la realidad misma. Ortega y Gasset. El concepto de enfermedad como institución social. La enfermedad ha sido prevalentemente un mal de Parkinson, de Chagas, de Pott, para una antigua lógica medieval, una falla o disfunción para los criterios mecanicistas de la modernidad occidental, una anormalidad para la normativa positivista de la revolución industrial y un ataque a partir de las guerras del siglo XX. Desde el punto de vista filosófico, la línea dualista y mecanicista de la modernidad se puede reconocer en denominaciones tales como aparato digestivo, aparato respiratorio o mecanismo de defensa, así como los criterios por los cuales se tiende a considerar al cuerpo como un conjunto de piezas que pueden llegar a reemplazarse. De este ideario surgieron metáforas tan poderosas como las que dependen de la tajante división entre el cuerpo y el alma, o las que comparan al cuerpo humano con una máquina cuyas piezas constitutivas emulan las funciones de un reloj. Considero al cuerpo humano como una máquina, escribía René Descartes en su última obra.
Desde mi pensamiento, la idea de un hombre sano y un reloj bien hecho es comparable a la idea de un hombre enfermo y un reloj mal hecho. La comparación con aquel prodigioso aparatito que marcaba los compases de la época se tradujo en una actitud concreta que comenzaba a transferir sus ritmos, su regularidad y su precisión a los cuerpos y a las rutinas de los hombres. La consideración del organismo como un conjunto de piezas inertes confunde al enfermar humano con la falla azarosa de una de esas piezas o aparatos, consistiendo la cura en su reparación, extirpación o trasplante, sin considerar suficientemente el momento personal oportuno para realizar esas intervenciones. En el ámbito de las ciencias biológicas se suele hablar con mayor propiedad de los organismos y se tienen muy en cuenta los niveles de integración. Así el cerebro o el hígado, ligados a funciones prevalentemente nerviosas o digestivas, están determinados por una mutualidad de influencias que configuran conjuntos vitales interdependientes que no son considerados como piezas separables. Desde la biología, entonces, un organismo determinado puede ser descrito por las partes que lo componen, pero teniendo siempre en cuenta que esas partes actúan en forma interdependiente, consideración que contrasta con los criterios que desestiman este carácter, incurriendo en una homologación entre órganos y piezas intercambiables como expresión de los criterios mecanicistas que todavía persisten. A diferencia de lo que sucede con el léxico mecanicista y los cánones ideológicos de la modernidad occidental, existen otros términos que también perduran en el discurso médico, no obstante tener su origen en una significación mucho más alejada. Así, por ejemplo, la palabra incubación procede del término incubus del latín, que en la Edad Media era el demonio masculino que se apoderaba del pecador durante el sueño. Las lenguas, afirma el lingüista Rodríguez Adradós, están llenas de fósiles que no contribuyen ya al mundo de los hablantes. En cada miembro de la sociedad, al margen de su condición de lego o académico, existe un heredero y un portador de una extensa historia cultural que a veces desconoce. El depositario de esa historia es la lengua, nos referimos al modo de expresión propio de cada comunidad, atentos a que la misma no es solo la expresión de las cosas, sino una fuerza que opera sobre las cosas imponiéndoles sus limitaciones y sus leyes. De acuerdo con las limitaciones que dependen de su idioma teórico corriente, la medicina no cuenta hasta hoy con los términos que permitirían establecer algunas consideraciones elementales sobre la subjetividad humana. Los instrumentos lingüísticos y lógicos que a nuestro quehacer recoge institucionalmente no se avienen a esa consideración. Esta influencia lingüística y cultural constituye un aspecto prioritario a considerar a la hora de procurar una práctica asistencial más saludable. Pensamos en términos de psíquico y somático, o de salud mental y salud física, y nuestras parcelas académicas están tan tajantemente divididas de acuerdo con esta concepción, aun cuando en la realidad las cosas sucedan de otro modo. Cuando el doctor Florencio Escardó propuso la internación de los niños junto con sus madres, pensando en su salud mental, con ello se terminó demostrando que se disminuía el tiempo de convalecencia y aún la mortalidad. Han pasado más de 70 años desde que se implementó esa experiencia. Desde entonces a la fecha, la internación de la madre junto con sus hijos se mantiene, no obstante lo cual, la despersonalización general de la asistencia no se ha revertido. Es cierto que, con el paso del tiempo, muchas veces los mismos términos ya no significan lo mismo. Hoy ya no relacionamos el mal de Parkinson con la ira de los dioses, ni pensamos que las incubaciones constituyan la expresión de una empedernida hostilidad de los incubus. Al acercarnos a la situación real de la persona que padece, nadie acierta a saber bien dónde están los males, los desperfectos, los ataques o los desvíos de la norma. Al hacer una revisión de las metáforas del discurso médico, llama la atención la coexistencia, dentro de un mismo discurso, de términos de origen y sentido tan diverso. Pero estos vocablos no son residuos o sedimentos conceptuales que se van acumulando con el tiempo por mera aposición. En orden a lo anterior, es preciso reconocer que dentro del léxico de la medicina actual no es cualquier fósil lingüístico el que permanece. Las metáforas del discurso médico no coinciden en lo que afirman, sino en lo que silencian, de modo tal que sus términos están seleccionados de acuerdo con precisos criterios de selección negativa y de exclusión, donde se eligen las metáforas que evitan cualquier alusión a la condición subjetiva e integral de la persona que padece. La historia de una ciencia no es,
tal como lo afirma Dominique Lecourt, una sucesión de azares. Los elementos constitutivos del discurso médico coinciden con ciertos intereses rectores que, siendo ajenos a la salud, son los que justifican la persistencia de componentes lingüísticos tan dispares. El fósil lingüístico que permanece es aquel que cumple con el requisito de no cuestionar la estructura ideológica fundamental del paradigma médico vigente. Por eso pueden coexistir el mal, el desperfecto o el ataque en un mismo discurso, ya que el acuerdo tácito del discurso médico consiste en la exclusión de la subjetividad de los pacientes y de cualquier término que la evoque. La enfermedad, por lo tanto, tiene que ser efecto de algún germen o algún otro tipo de agente o sustancia que ha de ser ajena y exterior a la persona que padece. El discurso médico no se ocupa de otra cosa. La consistencia lógica del discurso médico no está dada entonces por lo que dice, sino por lo que tradicionalmente omite. Los ataques, los males y los desperfectos no coinciden en su origen ni en lo que expresan, pero la afinidad íntima de estos términos reside en lo que eluden. Ninguno de ellos hace referencia a cuestiones específicamente humanas. De este modo, la llamada enfermedad no es algo que pueda sobrevenir a la tristeza, a la falta de horizontes o a procesos tales como la marginación o a la falta de espacio vital. Estas omisiones constituyen, por lo tanto, el núcleo estructurante y el ordenador negativo del discurso médico. Se puede luchar contra tumores, atacar bacterias o bien incidir con alguna sustancia química sobre el funcionamiento de tal o cual aparato, sin que la persona del enfermo tenga nada que ver con todo eso. En su aparente diversidad, las metáforas del discurso médico coinciden en no recoger términos ligados a la subjetividad o a los vínculos del enfermo, porque de acuerdo con el rumbo ideológico que impone la medicina como institución social, la persona en cuanto tal debe quedar al margen de toda consideración por parte del discurso médico, más allá de los esfuerzos ingentes que por cuenta propia pueden realizar los profesionales de la salud en pos de ir un poco más allá de su discurso de instrucción. Alexitimia, cuando el objeto de la ciencia es un sujeto. Hacia 1973, el médico bostoniano Peter Cypneos propuso el término alexitimia, del griego sin palabras para verbalizar los afectos, para describir rasgos de personalidad de pacientes propensos a contraer padecimientos somáticos graves, tempranos y frecuentes. Cypneos hizo referencia a una alexitimia primaria, cuando dicha incapacidad aparecía como una característica estable de la personalidad, y secundaria, cuando resultaba de una sobrecarga de acontecimientos que desbordaban las posibilidades expresivas de alguien frente a circunstancias extraordinarias. También se refirió a un supuesto déficit de comunicación interhemisférica, en estos casos sin encontrar seguidores a esta última propuesta. Sin hacer referencia a rasgos de una personalidad específica, una investigación de Petrich y Holmes arrojó resultados que les permitieron afirmar que, frente a una sobrecarga de acontecimientos vitales que se superponen en el tiempo, se puede desencadenar una enfermedad, haciendo vulnerable a cualquier ser humano a contraer un padecimiento orgánico en tales circunstancias. El trabajo Cambios de vida y comienzo de enfermedad recurre a una encuesta autoaplicada en la que se consignan acontecimientos capaces de haber provocado un cambio reciente en la vida de los encuestados. Desarrollada a partir de una serie de observaciones empíricas, la investigación tuvo el respaldo de la Universidad de Washington y en la misma se otorgó un puntaje a los eventos vitales que podían haberse acumulado en el periodo anterior al comienzo de una enfermedad orgánica. La encuesta atribuyó un puntaje variable, unidades de cambio de vida, UCB, de acuerdo con la magnitud de los cambios vitales que sobrevenían a ciertos acontecimientos. Así se sumaron los puntos que se estimaban acordes a diversos sucesos. Un breve cambio impuesto en las horas de sueño tenía un puntaje bajo. Un cambio de empleo, uno mucho mayor, pero mucho mayor era el puntaje que se asignaba a un casamiento o a ganar súbitamente una gran suma de dinero en la lotería, lo que computaba tantas UCB como una separación matrimonial o ser declarado culpable en un proceso judicial con pena de cárcel. En el trabajo inicial se consignaron 43 ítems. Para alcanzar el resultado de la encuesta se dividía la puntuación alcanzada por una unidad de tiempo de 12 meses y se establecía una proporción inversa. Cuanto menor era el periodo de tiempo en el que ocurría la sumatoria de eventos, mayor era el puntaje alcanzado por la encuesta.
La sencillez del estudio permitió su aplicación a gran escala y la revisión de este trabajo hizo lugar a otras 72 publicaciones en las que se aplicó la misma encuesta. De acuerdo con los resultados de estas investigaciones, enferma el 80% de las personas que acumulan más de 300 unidades de cambio de vida en los 12 últimos meses y el 50% de quienes tienen entre 150 y 300 UCB, estableciéndose también una relación directa entre la magnitud de los cambios y la gravedad de la enfermedad. Sin duda, la encuesta debe ajustar los ítems que considera en orden a las características de los grupos que evalúa, pero si se tiene en cuenta los miles de casos investigados, el valor del estudio no puede desestimarse. Llamativamente, en el cuestionario de Petrich y Holmes solo aparecen consignadas de manera indirecta y fugaz las unidades de cambio de vida que conllevan los tratamientos médicos per se. Piénsese, por ejemplo, en el puntaje que podría arrojar un periodo de varios días de internación en una unidad de cuidados intensivos. Otra investigación que nos vuelve a confrontar con aspectos aún desconocidos de la lógica psicosomática fue llevada a cabo en nuestro medio hace más de 30 años. Aplicada a pacientes que habían sido sometidos a un trasplante renal, el estudio demostró la estrecha relación existente entre el vínculo dador-receptor y la aceptación o el rechazo del órgano. El trasplante renal tiene la peculiaridad de que el dador y el receptor suelen conocerse, en cuanto se trata de donantes vivos que frecuentemente son familiares de primer orden. Durante 5 años se siguieron las alternativas del vínculo dador-receptor en 20 parejas. Los resultados de la investigación pusieron de manifiesto que, en los momentos en que aparecían dificultades vinculares entre el receptor y el donante, se presentaba un rechazo inmunológico de trasplante, objetivado a través de un aumento del índice de creatinina. Las autoras de la investigación procuraron evidenciar las dificultades intersubjetivas entre el dador y el receptor a través de una prueba desarrollada por Raúl Usandivaras, especialmente diseñada para el estudio de la relación entre dos personas. Con estos materiales, en forma paralela al tratamiento inmunosupresor, se intentó atender las dificultades vinculares entre el dador y el receptor y el mejoramiento del vínculo coincidió con una disminución de los índices de rechazo. El trabajo fue publicado y premiado, pero hasta el presente no se han operado modificaciones en lo que se refiere a la psicoprofilaxis de pacientes que reciben un trasplante renal. Ya hemos visto que el médico carece de un vocabulario adecuado a la comunicación de los estados afectivos de sus pacientes. La medicina, como institución social, no demuestra tener compromiso con otro idioma conceptual que no sea el que permite describir objetos a partir de un modelo científico natural, donde la fría descripción objetiva puede ser el pretexto para no acercarse demasiado a aquellos que nos confrontan con nuestra condición común. Si infirmitas del latín es falta de firmeza, nadie está humanamente exento de presentar este tipo de faltas de una u otra índole. Todos tenemos tendencia a somatizar cuando ciertas circunstancias sobrepasan nuestros modos habituales de resistencias, dice Joyce McDougall. El psicoanalista de origen egipcio Sami Ali afirma que cuando no puede soñarse la salida de una crisis, debe temerse seriamente una enfermedad orgánica. El supuesto déficit de comunicación interhemisférica en los pacientes psicosomáticos es hasta hoy, como dijimos, solo una hipótesis de Cisneros, que no ha encontrado mayor eco en el pensamiento de otros autores, pero lo que urge integrar en relación a los enfermos psicosomáticos son los aportes que proceden de hemisferios conceptuales y académicos que habitualmente no se comunican entre sí. El estudio de la coincidencia entre las dificultades para la expresión de los afectos y el incremento de cuadros orgánicos también hizo lugar al nacimiento de la Escuela Psicosomática de París, donde se establecieron otras precisiones referidas a los rasgos psicológicos que se presentaban en personas con tendencia a padecimientos orgánicos. Se empezó a hacer referencia desde entonces a pacientes con personalidad sobreadaptada, en quienes se reconocía el predominio de un tipo particular de pensamiento que resultaba pobre en fantasías y hubo de recibir el nombre de pensamiento operatorio. Este pensamiento hace referencia a una insuficiente mentalización de los estados afectivos en coincidencia con una actividad ordenada fundamentalmente al rendimiento y a la adaptación social. Lejos de resolver sus problemas, estas personas forzosamente se sobreadaptan a las situaciones que enfrentan
y su comportamiento se encuentra encerrado en fórmulas socializadas. Movidos por exigentes ideales, los pacientes sobreadaptados se ven llamados a someterse a todo tipo de exigencias, siendo la enfermedad orgánica el resultado final común de este modo de desenvolvimiento donde, detrás de una aparente normalidad psíquica, existiría una discapacidad para la introspección afectiva y la expresión de sí. La psicoanalista Joyce McDougall denominó normópatas a estos pacientes que no alcanzan a enunciar las palabras o a construir la imagen psíquica que les permitiría comunicarse afectivamente consigo mismos y con los demás. En una de sus primeras obras escritas, Freud sostenía que los afectos, y casi con exclusividad los depresivos, pasan a ser con alta frecuencia causas patógenas tanto de enfermedades del sistema nervioso con alteraciones anatómicas registrables, cuanto de enfermedades de otros órganos. No hay ninguna duda de que la duración de la vida puede ser abreviada notablemente por afectos depresivos. Es evidente, añade, que los grandes afectos tienen mucho que ver con la capacidad de resistencia a las infecciones. Los soldados que enferman son los que pertenecen al ejército vencido. Entre sus principales instrumentos teóricos, la obra freudiana desarrolló hacia 1905 la noción de pulsión, del verbo latino pulsare, pujar, impeler, como concepto límite entre lo somático y lo psíquico, al que inicialmente consideró integrado por tres elementos: una fuente, un objeto y un fin. La fuente, procedente del cuerpo, alude al órgano en el que se produce el estado de tensión energética que la pulsión intentará tramitar. El objeto, real o fantasiado, es el elemento más variable de la pulsión y está determinado por la singularidad de cada sujeto en orden a su historia. El fin es la descarga, siempre parcial, de la tensión que procede de la fuente. Años más tarde, Freud introduce el cuarto componente, el empuje, en referencia al aspecto cuantitativo de la misma, que es el que motoriza las acciones que la misma promueve para alcanzar sus fines. Para los psicoanalistas Curie Pérez, los pacientes psicosomáticos serían aquellos en quienes la energía de la pulsión queda abortada en la fuente al no ligarse al objeto que permitiría la descarga pulsional. La dificultad para encontrar los objetos propios se remontaría a carencias pretéritas ligadas a cuidados tempranos meramente administrativos. La enfermedad, objeto del cuerpo, viene a ocupar el lugar de un objeto psíquico que falta. Este es la representación, o sea, el objeto psíquico de la pulsión. Si la energía de la pulsión consigue ligarse a las representaciones, en ese acontecimiento eventual, el quantum energético pulsional se cualifica y se convierte en afecto, timos, a partir de lo cual las expresiones afectivas de ese sujeto se expresan a través de palabras más plenas y significativas, lexis, lo que redunda entonces en una reversión de la condición alexitímica. El desarrollo de la capacidad subjetiva para cualificación sensorial de percepciones se opera a partir de las entregas atinadas que va recibiendo el yo realidad originario, desde el mundo, en respuesta a la expresión de esos desasosiegos primordiales. Las atenciones atinadas del entorno contribuyen a la constitución progresiva de la subjetividad y al desarrollo concomitante de la capacidad para sentir los propios sentimientos a partir de las identificaciones que se operan en el infans, cuando éste se siente sentido por aquellos de quienes depende durante su etapa de indefensión temprana. Los berreos iniciales que el infante proyecta sobre el mundo, cuando son decodificados empáticamente por los miembros de su entorno, retornan al niño a través de gestos y operaciones concretas que hacen lugar a la posibilidad de una identificación estable con esos vínculos empáticos. La identificación, afirma Greenberg, no es una categoría de la conducta, es un mecanismo inconsciente que produce modificaciones perdurables en el sujeto. Esos berreos primordiales del infans, sin palabras, proferidos a partir de tensiones y percepciones indiferenciadas, pueden llegar a cualificarse si regresan al niño como acciones específicas procedentes de una madre empática que logra establecer un registro diferencial de esos berreos. Ella es la que puede llegar a discriminar cuando se trata de una incomodidad por hambre, por frío o cuando ese llanto es una expresión de las molestias que dependen de las paspaduras provocadas por el pañal. Luego, a partir de las acciones específicas que la madre va desarrollando para atenuar cada una de esas tensiones,
dar de mamar en el primer caso, abrigar en el segundo y cambiar los pañales en el tercero, se va inaugurando en el niño una conciencia inicial que progresivamente irá siendo lugar a una cualificación sensorial de percepciones hasta entonces indiferenciadas, como resultado de la identificación estable con esa madre empática y afectiva. En lo que podría ser una expresión a gran escala referida a la imposibilidad de traducción sensorial relacionada con carencias del entorno, existe la codificación indiferenciada, inicial de los registros perceptuales, Maturana, 1968, destacándose la capacidad de registro diferencial de los colores en distintas comunidades tribales. Desde el punto de vista neurofisiológico, no hay una distinción cualitativa de las señales cromáticas enviadas de los órganos sensoriales al cerebro cuando no hay sobre las mismas una instrucción cultural previa. Estudios efectuados a través de potenciales evocados, practicados en el campo de la visión, permitieron corroborar que los receptores que supuestamente percibirían cierto color no emiten señales, cuando los evaluados carecen de una información cultural referida a ese matiz cromático. Lo inverso ocurre con las precisiones cualitativas que pueden hacer los beduinos del desierto respecto a diferentes tipos de arena o las que pueden establecer los esquimales con relación a los diferentes tipos de nieves que estos son capaces de registrar. En la esfera de los procesos individuales y en orden a la capacidad de registro del propio sentir, la precariedad vincular temprana relacionada con la desestimación afectiva del entorno priva al infante humano del soporte identificatorio mínimo a partir del cual podría llegar a traducir sus percepciones indiferenciadas en cualidades sensoriales, desarrollando al mismo tiempo la capacidad de sentir sus propios sentimientos. El tratamiento que procure revertir esta discapacidad subjetiva para enlazar energías somáticas con objetos psíquicos es una tarea que requiere una capacitación compleja y altamente entrenada. No obstante, el médico general tiene, con relación a este tema, una función relevante que depende de no imponer, a través de su ejercicio, ni un exceso de estímulos que resulte desestructurante, ni una desconexión apática que promueva una sobreadaptación o pueda llegar a exacerbar una condición alexitímica preexistente. La simple contemplación de una radiografía, tramitada como mirada que transparenta la superficie del cuerpo y capta intrusivamente un pedazo de su interior, se puede convertir en una operación devastadora cuando a partir de allí se comunican posibles evoluciones ominosas de manera automática, omitiendo la consideración del impacto que habrá de recibir aquel que oficia de receptor de este tipo de comunicaciones. La alternativa a esos eventuales arrasamientos subjetivos no es la mentira médica o un retorno al paternalismo, sino la evaluación de cuánto es lo que cada enfermo soporta y necesita saber respecto a su situación según el momento que atraviesa, evaluando la posibilidad de convocar a las personas más cercanas de su entorno para compartir con ellos estas deliberaciones de índole subjetiva. De acuerdo a su enorme experiencia con relación al tema de las comunicaciones referidas a pronósticos funestos, al referirse específicamente al tema de la esperanza, la doctora Elizabeth Kubler-Ross no duda en afirmar que la pérdida de la esperanza resulta incompatible con la prosecución de la vida. Al escuchar a nuestros enfermos de muerte siempre nos impresiona el hecho de que incluso los que aceptan mejor las cosas, los más realistas, dejan abierta una posibilidad de curación, de descubrimiento de un medicamento nuevo o de un éxito de última hora. Se la llame como se la llame, nos encontramos con que todos nuestros pacientes mantenían un poco de ella y se alimentaban de ella en momentos especialmente difíciles. Manifestaban la máxima confianza en los médicos que les permitían tener esperanzas. Si un paciente deja de manifestar esperanza, generalmente es señal de muerte inminente. Todos estos pacientes murieron antes de pasar 24 horas. Sin llegar a los arrasamientos devastadores de la esperanza debidos a comunicaciones salvajes, si la persona del médico se desvanece y si en su desenvolvimiento queda reducido a ser un mero gerenciador de técnicas, se instala a partir de allí el clima alexitímico que hace lugar a que sus intervenciones terminen provocando o agravando lo que se propone tratar. Un ejemplo histórico de derrumbe vital por precariedad vincular lo constituye la experiencia de privación emocional llevada a cabo por Federico II, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, entre los años 1190 y 1250, preocupado por investigar cuál era el lenguaje natural en el hombre,
si el latín, el griego o tal vez el arameo. A tal efecto, el emperador tomó a un gran número de niños recién nacidos, se refiere que habrían sido 40 neonatos en total, a quienes puso a cargo de otras tantas nodrizas con el objeto de que le otorgaran todo tipo de cuidados administrativos, alimentarios, vestuarios, higiénicos, con la consigna de que en ningún caso aquellas nodrizas se comunicaran con los neonatos. Tratados a cuerpo de rey, la experiencia terminó en breve término con el fallecimiento de todos los niños que fueron sometidos a ese experimento. Privados del baño del lenguaje de las caricias, los cantos, los susurros y las miradas, ningún bebé sobrevivió. Después de Freud, fue Lacan quien hubo de aclarar los términos en los que se relacionan el sujeto al objeto y el otro, lo que nos lleva a reconocer que los afectos de cada persona solo se convierten en tales cuando hay otro que las asiste como tal, esto es, de acuerdo a su dignidad. Nos interesa considerar, de modo muy especial, el encierro especular al que se ve confinado un sujeto cuando se encuentra rodeado de otros que solo lo reconocen como objeto. Pensemos en alguien lúcido que pierde súbitamente parte de su autonomía a propósito de un accidente cerebrovascular de gravedad moderada. La suma de limitaciones que esta persona experimenta en forma inesperada comienza a despertar en ella una íntima sensación de extrañamiento y de insignificancia. Alejada de los suyos y con las nuevas disfunciones neurológicas que presenta, al recuperar la conciencia se descubre en una unidad de cuidados intensivos en la que ha sido internada sin su consentimiento, donde recibe un trato impersonal que incrementa el sentimiento de extrañamiento e insignificancia que esta persona ha empezado a experimentar respecto de sí. ¿Cuál es el sujeto a convocar en estos casos, en tanto portador de la fuente de la pulsión de sanar, si de acuerdo a los cambios que presenta y a todo lo que le devuelve el entorno, a esa hora ese sujeto ya no se reconoce como tal? El psicoanalista David Maldavsky se refiere al lugar primordial que puede depender del médico como prójimo, cualquiera sea su especialidad, cuando la vida misma se encuentra gravemente amenazada. En el esfuerzo económico por neutralizar la tendencia a dejarse morir, parece importante disponer de criterios para detectar la vitalidad pulsional del otro, para proceder a responder de un modo similar, en el sentido de la generación de una tensión acompañada de su correspondiente complejización y diferenciación. Diría que es necesario un clic, un proceso que se crea a partir de la captación de la tensión vital ajena y que a veces los pacientes pretenden divisar al mirar el fondo de los ojos de su interlocutor. No sabemos cabalmente si existe o no un déficit de comunicación entre ambos hemisferios. Lo que nos atrevemos a afirmar es que hay una exclusión iatrogénica del sujeto, como resultado de los hemisferios teóricos que no se comunican entre sí, desoyendo el hecho de que la medicina es una práctica social que debe integrar los aportes de distintas ciencias. Más allá de lo cual, desde las férreas matrices positivistas en las que se encuentra instalado el discurso médico actual, no hay palabra ni lugar conceptual para el sujeto en los grandes tratados de medicina interna, lo que no corre sin consecuencias para la salud. Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo, afirmaba Wittgenstein, y Heidegger, por su parte, también ha invitado a tener en cuenta la cualidad y la capacidad y las limitaciones del lenguaje cuando a su obra hubo de afirmar que el lenguaje es la cosa del ser, en su morada habita el hombre. A modo de conclusión, nos hemos dedicado a considerar la necesidad de reinsertar al sujeto en la asistencia, lo que comporta la intención de amortiguar la condición alexitímica del discurso médico actual a través de la escucha asistencial. El médico, consignaba el médico Claude Bernard en una de sus obras, se ve con frecuencia obligado a tener en cuenta en sus tratamientos eso que llaman influencia de lo moral sobre lo físico y, por consiguiente, una multiplicidad de consideraciones de familia o de posición social. No obstante, a partir de un momento ulterior a Claude Bernard, fue la filosofía de los intereses de una época los que marcaron a la medicina y no a la inversa. En términos proxémicos, no se trata de acortar la distancia con el paciente hacia un plano íntimo. De ningún modo se trata de intimismos, sino de acortar la distancia social que prevalece en la atención médica, intentando establecer un lazo personal entre asistente y asistido, lo que comporta llamar en todo momento a las personas por su nombre,
procurar saber si se sienten preparados para arrostrar algún estudio o alguna intervención y sobre todo escuchar. Escuchar no es indagar. Escuchar es ante todo una actitud que se trasunta en gestos que le hacen saber al otro que existe en nosotros un lugar para él. La tarea demanda una reflexión amplia y dinámica que sea capaz de reformularse y revitalizarse en el tiempo a través de encuentros transdisciplinarios, regulares, orientados a dar un espacio subjetivo de desahogo a los mismos agentes de salud. Por esta vía se pueden sortear algunos de los riesgos dependientes de los gestos, palabras y actitudes inapropiadas que afectan integralmente al asistido y a los suyos. Como cita Laín Entralgo, la práctica psicosomática exige un saber ancho y riguroso, gran tacto y, no lo olvidemos, gran paciencia. Si por razones económicas o por impaciencia o a causa de la rutina que impone el ejercicio masivo o por indelicadeza moral, pierde su debida calidad el contacto del médico con el enfermo, la medicina psicosomática seguirá tal vez existiendo, pero su diario indumento será el desprestigio. Los encuentros transdisciplinarios a los que se hace referencia también son los que desde un equilibrio dinámico procuran reconocer cuál es la distancia intersubjetiva óptima a sostener con cada uno de aquellos hacia quienes nos sentimos vocados, llamados a ofrecer asistencia profesional. Pero si la reflexión bioética referida a la necesidad de reinsertar al sujeto en la asistencia no tiene suficiente lugar en nuestras publicaciones, los intentos psicosomáticos seguramente seguirán existiendo, pero sus investigaciones no tendrán impacto social y su indumento diario podrá llegar a ser el desprestigio referido por Laín Entralgo. Antes de dar por terminada esta presentación, compartiremos el inicio de una ponencia oral del filósofo Ernst von Glaserfeld en Buenos Aires en 1991. Cuando quiero explicar que el lenguaje es una de las fuentes de mi pensamiento, no puedo dejar de hacer un comentario sobre mi vida personal. Me siento en la afortunada situación de haber crecido sin una lengua natal determinada. Tuve 2 lenguas natales, que muy pronto fueron 3. Crecí entre las lenguas, más que con una en particular. Para un niño, aprender 2 o 3 lenguas no implica ningún problema si se las habla en su medio cotidiano. Más aún, en general, el niño no se da cuenta de que habla a distintas personas en lenguas diferentes. Pero cuando crece, llega una etapa en que comienzan a brotar las primeras preguntas filosóficas. Más o menos por la época de la pubertad, él se mira al espejo y por primera vez se pregunta: ¿quién soy yo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué quiere decir todo esto? Y así comienza la filosofía. A esa altura, si uno tuvo una educación como la mía, tarde o temprano se formula otros interrogantes. Suponiendo que uno habla italiano, inglés y alemán, se da cuenta que cuando habla italiano parece ver el mundo de distinta manera que cuando lo hace en inglés o en alemán. Como profesionales de la salud, todos estamos llamados a manejar un tipo de bilingüismo conceptual que nos permite asistir tanto objetiva como subjetivamente. En términos de Victor von Weizsäcker, nada orgánico carece de sentido, nada psíquico carece de cuerpo.